Muy buenos días, estimados estudiantes. Volvemos a encontrar dentro del desarrollo de la asignatura de educación oral y escrita. El día de hoy y en el transcurso de esta semana vamos a observar un tema que es esencial y que a ustedes en ese sentido les resulta bastante necesario, ¿sí? Ya que es el medio por el cual ustedes van a aprender, ¿sí?, a desarrollar sus habilidades, facilitarán su buen desenvolvimiento en el transcurso de su carrera universitaria en calidad de estudiantes, ¿sí? Y ya vamos a ir ahondando y observando por qué, ¿sí? En este sentido, dentro del tema a desarrollar en el contenido, vamos a observar el ensayo, ¿sí? Ensayo que resulta totalmente esencial, como se los había manifestado de forma previa, por el mismo hecho de que es el medio por el cual ustedes van a poder crear textos, ¿sí? Bajo condiciones que ya resultan mucho más técnicas en este sentido, ¿sí? Y que obviamente van a poderse percatar que tienen un propósito mucho más profundo. Por ello, se estableció como objetivo, se ha planteado el establecer la importancia del ensayo dentro del ámbito académico, universitario, explicando cada una de sus partes, objetivos, metas y contenidos correspondientes, demostrando a su vez la relevancia de los, ¿sí? ¿Qué se les viene a la mente a ustedes cuando escuchan ensayo? A ver, Marita. Eh, bueno, un ensayo es un tipo de texto que tiene la finalidad de expresar nuestro propio punto de vista, como analizar, interpretar o evaluar un tema. Ya, muy bien. A ver, Fabricio. Es un tipo, bueno, para mí es un tipo de texto muy argumentativo que reflexiona sobre el tema investigado. Ya. Que Bien. bueno, sí, está bien. Eli, terminamos con Betán. A ver, Eli. Eh, el ensayo es un tipo de texto en el cual plasmamos ideas acerca de un tema al cual la finalidad es persuadir al lector con nuestros argumentos. Ya. Luchito. Sí, también puede ser un escrito de una persona que obviamente realizará en relación a un asunto o idea con la finalidad de expresar su propio punto de vista. Ya. Betania. Eso, como dicen los compañeros, es un texto argumentativo que sirve para exponer nuestras ideas desde un punto de vista que nosotros investigamos para poder sustentar nuestras opiniones de manera lógica y racional. Correcto. Perfecto. Miren, todos y cada uno de ustedes me han puesto en conocimiento las nociones que tienen sobre el tema a tratar como los del ensayo, ¿no? Que esto a su vez, en total concordancia con lo que ya hemos visto, ¿sí?, va a permitir que ustedes tengan una mayor comprensión, porque ya van a ir vinculando estos conocimientos con lo que vamos a observar el día de hoy. Pero ustedes ya conocen, ya tienen una idea y saben sobre lo que trata este ensayo. Es por ello que el ensayo es un escrito con argumentaciones profundas que el individuo hace para demostrar o confrontar ideas y puntos de vista después de haber leído e investigado sobre un tema específico, agradable o impuesto por alguien. Se debe escribir a renglón seguido, llamado a este estilo prosa. Su extensión es variada. La corrección en un ámbito académico sería entre 1200 a 1500 palabras, ¿sí? No existe una guía apropiada para hacer un ensayo. El escritor es quien elige su estilo al momento de redactar la información y puede hacerlo objetivo o subjetivamente. Esto dependerá del ensayista y del tema que trate, ¿sí? Miren, aquí ya nosotros tenemos claro que en primer lugar vamos a plasmar ideas propias, ¿sí o no?
Nosotros vamos a dar nuestros puntos de vista y vamos a sustentarlos dentro de este contenido. Aquí, si bien es cierto, nos habla sobre una cierta extensión, ¿sí? Pero debemos tener en cuenta y claro algo, ¿no? Que aquí como lo manifiesta de hecho en la misma lámina, no existe una guía apropiada para desarrollar o crear un ensayo. Aquí, ¿quién creen ustedes? A ver, les voy a plantear una pregunta. ¿Quién creen ustedes que va a realizar el establecimiento de- de la estructura, del contenido del ensayo? Nosotros mismos. Mis- Ya. En el ámbito universitario. El autor. A ver, Ricardo. En- Van a revisar nuestros profesores. Exacto, ¿no es cierto? Miren, a ustedes ya deben haber desarrollado trabajos bajo rúbrica, ¿no es cierto? ¿Sí saben qué es la rúbrica? La que está después de los deberes, profe. Exactamente, son las directrices que deben cumplir, ¿no es cierto? Los puntos de valoración en los cuales se va a basar en este sentido en el ámbito universitario el docente para calificar su trabajo. Ahí es donde ustedes van a encontrar, y muy bien, Ricardo, estas pilas, en el ámbito universitario, van a encontrar este tipo de directrices. ¿Por qué? Porque yo puedo ponerle sí o no. Necesito un ensayo sobre la historia de la comunicación en el Ecuador que va a contener un mínimo de 5.000 palabras, ¿sí? Dentro de la misma deben establecer cierta estructura determinada como introducción, desarrollo y conclusiones. ¿Sí o no? ¿Qué es eso? Yo les estoy dando los lineamientos, ¿no es cierto? Sí, les. Entonces ahí ustedes, ahí van a poder desarrollar. Por eso no existe una guía apropiada, ¿sí? Esto dependerá ya de la persona que esté a cargo de remitir este tipo de trabajo, ¿sí? Pero también depende del caso, ¿no? Podemos hacer ensayos propios de los cuales ya quedará a criterio personal, ¿sí o no? Entonces, son cuestiones que debemos tenerlas claras. Es preciso que se tome en cuenta los objetivos, temas de investigaciones profundas, porque de ello dependerá la claridad, veracidad y productividad del discurso. Este género es muy utilizado para presentar trabajos escritos en nuestra vida estudiantil, ya que son adecuados para una comunicación eficaz entre estudiante, maestro y comunidad social, lo que les acabo de manifestar. ¿Sí o no? ¿Sí se van dando cuenta? Entonces, por ello sí resulta importante que ustedes vayan conociendo estos puntos, ¿no? Pasos previos para redactar un ensayo. En primer lugar, es la selección. Es indispensable elegir un tema que sea de su agrado. También tiene que estar informado sobre lo que va a redactar. De no ser así, deberá buscar toda la información necesaria, ya que si no conoce el contenido, tampoco puede hablar de él. Es importante especificar el asunto del que va a escribir. No debería elegir temas extensos porque requieren demasiado tiempo y andar puede caer en el error. ¿Qué pasaría si yo desarrollo, voy a hacer un ensayo sobre algo de lo que no tengo ni idea? A ver, Pues, no sabría cómo hacerle. no tendríamos la menor idea, ¿no es cierto? No tendríamos Incluso, la menor idea en dónde investigar y cómo investigar, prácticamente, cómo referirnos hacia el tema. claro, ¿no es cierto? Incluso podría ser que el desarrollo de este ensayo fuera incoherente, ¿sí? O que estuviéramos hablando de cosas sin sentido. Es por ello que nosotros debemos conocer el tema sobre el cual vamos a tratar en este trabajo, en este ensayo, ¿sí? Y si no lo hacemos, obviamente vamos a tener que recabar información que nos va a permitir resolver cualquier tipo de duda en lo posterior. ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces, eso es importante, debemos tener muy en cuenta y muy claro este punto. Los objetivos.
Antes de buscar información, es preciso plantearse los objetivos, respondiendo a qué, cómo y para qué. Una vez que estén esclarecidos, sabrá lo que realmente quiere investigar. Y con ello nosotros también vamos a tener muy claro lo que vamos a buscar, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que pretendemos lograr con este ensayo? ¿A dónde queremos llegar? ¿Sí? Es por ello que resulta también elemental que nos planteemos los objetivos para que podamos tener un desarrollo adecuado del trabajo. ¿Sí? La investigación. Cuando haya determinado el tema, debe hacer un cuestionario de preguntas y respuestas sobre la importancia del asunto de su investigación. ¿Sí? Es decir, nosotros vamos incluso a cuestionar y de igual manera a buscar cierta información que nos pueda servir incluso como de sustento para profundizar y ahondar más en el tema. También es necesario evidenciar las fuentes bibliográficas que van a ser consultadas. Puede ayudarse con preguntas para la investigación. ¿Qué variables voy a considerar? ¿Sí? ¿Qué es? ¿Cómo es? ¿Para qué sirve? ¿Dónde se da? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Qué o quiénes intervienen en él? ¿Qué pasaría si no existiera? ¿De qué manera afecta a mi comunidad? Entre otros. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aquí esto nos va a servir que nosotros tengamos la información demasiado clara, demasiado precisa, demasiado concreta para que no existan vacíos, ¿sí? O que no exista algún tipo de falencia en los datos que están formando parte del contenido. ¿Por qué resultará importante nosotros aquí tener estas fuentes bibliográficas? ¿Para qué nos resultará importante tener estas fuentes bibliográficas? Para saber de dónde sale la Para información. ¿Cómo saber, vamos a saber de dónde Exacto. proviene esa información? validar la información. Marita, les ganó. ¿Sí? Entonces, esto nos va a servir para que nosotros tengamos una verificabilidad de los datos, ¿sí? Y que nosotros podamos tener la certeza de que son datos de información confiable y verificable, ¿sí? La organización. Después de recopilar la información, debe ordenar jerárquicamente todas las ideas principales, teniendo en cuenta lo que está escribiendo, ya que no es lo mismo escribir para los compañeros o para una tesis que escribir para un periodo. El objetivo debe estar presente cada vez que consulta, así no se apartará del tema. La idea responde a la pregunta ¿qué y cómo? ¿Sí? Entonces, en este sentido, si estamos hablando de un ensayo, ¿ustedes qué clase de contenido creen que debe tener? Literario, si me equivoco. No, no. O sea, verás, depende del tema, pero literario tanto no, porque aquí nosotros, si bien es cierto, vamos a tratar sobre ideas y puntos de vista propios y personales. A ver, María. Tendría que ser algo claro y sencillo para que la persona que vaya a leer entienda el tema, porque según el tema en la investigación en internet o en la parte que vaya a investigar nos va a salir algo muy extenso, mientras que en el ensayo va a ir es una idea principal, algo clave para que la persona que vaya a leer pueda entender más del tema. Ya, bueno, podría considerarse alguien más. El contenido, la estructuración. A ver, Tendría que ser algo muy concreto, claro, o sea, específico, no con el tema, o sea, el tema claro, pero no a la vez, como le digo, que no como una tesis. Eso fue explicado como una tesis, algo más sencillo, por así decirlo, pero muy bien elaborado gramáticamente para el lector, algo así. Ay, le entendí como una tesis, Listo, pero no es una tesis, es algo más pequeño. ya a ver. Clever, yo creo que el ensayo debe ser más con ideas principales, con un tema fundamental, o sea, el contenido tiene que ser más, con más centrado.
Obviamente, es que vean, a ver, vean, no se mareen, ya nos están confundiendo. Obviamente nosotros vamos a tener que estructurar este tipo de textos con puntos de vista que obtuvimos sobre algún tema en particular, ¿sí? Es decir, que en ese sentido, de que va a ser objetivo, de que va a ser puntual, de que va a ser concreto, obviamente lo va a ser, ¿no es cierto? Mi pregunta más iba a lo que Fabricio un poquito se apegó, que es a lo de cómo está conformado en sí este contenido. Ya nos hablaba Fabricio de manera muy superficial, pero que sí lo mencionó, que debe tener buena escritura, buena organización de oraciones, ortografía, ¿no es cierto? E incluso aquí ya entran datos un poco más técnicos, dependiendo del tema, del área sobre el cual se esté desarrollando, lo cual tiene mucha congruencia y concordancia con lo que vamos a ver esta noche, que es la redacción. Organice las oraciones coherentes y concordantes. Las ideas no deben repetirse. Suprima palabras innecesarias. Manipule un léxico apropiado al tema, ¿sí? La utilización de los conectores ayudará en la formación de oraciones compuestas y claras. Las ideas deben estar relacionadas entre sí. No deben estar inconclusas. Revise que la información hable del tema y no sea parte del mismo. Use una redacción y ortografía correcta para evitar malos entendidos. Dentro de toda la redacción, ¿qué consideran que debe tener? El contenido. Dentro de toda la redacción, ¿cómo debería estar? ¿Qué particularidad, qué debería tener este contenido durante todo su texto, por decirlo? La información necesaria. Obviamente van a necesitar. Puede ser que sea escrito, o sea, con un texto más personal, no tan, o sea, argumentativo obviamente, pero no tan, con una jerga tan científica, por así decirlo, sino tan, en general, por así No, decirlo, porque aquí ya nos habla que depende, ¿no? Depende de las circunstancias en del tema. que nosotros vayamos a dar. A ver, ¿qué O sea, más deberá que todo, tener? debería cuidar la ortografía, A ver, Jordi, que digo, más que todo tiene que, dependiendo, siempre va a variar, ¿no? El tipo de lenguaje que maneje dependiendo a quién va dirigido, pero siempre debe respetar las reglas ortográficas. obviamente eso es importante, pero no, aquí nos dice justo Utilizar en el conectores, dice. principio de la Conectores. oración, muchachos, de Sí, la tendría que tener conceptualización. un cuerpo y una Deben ser conclusión. coherentes y concordantes. ¿Qué quiere decir esto? Que todo el Escoger palabras contenido claras debe y tener precisas. congruencia. Todo el contenido debe tener relación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo empiezo escribiendo sobre papas, no voy a terminar hablando de fútbol. ¿Sí o no? Entonces, eso resulta importante dentro de la redacción. El título. Debe elegir un título para el ensayo. Por lo general debe ser acorde con el escrito, pero es indispensable que llame la atención al lector, que provoque leerlo. Anote un título no muy extenso. ¿Sí? El título, si bien es cierto, verán, hay que variar, hay que tener en cuenta dos cosas. El título no es lo mismo que el tema. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, nosotros el tema ya debemos tenerlo claro, ¿no es cierto? Porque si no tenemos claro el tema, sobre qué vamos a desarrollar el trabajo? El título más viene a ser la adecuación formal, ¿sí? Es decir, de la forma del tema, ¿sí? Es como nosotros vamos a plantear el tema, ¿sí? A eso se refiere el título. Y obviamente uno de los propósitos de los títulos es atraer, ¿sí? Es llamar la atención, es crear un impacto para que esto a su vez
provoque que el público al que va dirigido tome interés sobre nuestro ensayo en este punto, ¿no? ¿Sí? ¿Para qué? Para que pueda llegar a convencer, para que pueda llegar a crear una expectativa en el público al que va dirigido, ¿sí? Entonces, sí es importante que nosotros planteemos el título de forma correcta y adecuada. Y aquí justo nos habla de un limitante, ¿no? Que no tiene que ser muy extenso. Ustedes van a, como ya lo habíamos visto en lo del texto científico, en lo referente al texto científico, dependiendo incluso de la institución académica en la que vayan a desarrollar este tipo de trabajos, ustedes van a poder percatarse que van a tener un límite de palabras. Así que es necesario que ustedes utilicen las palabras correctas, adecuadas y que sean realmente necesarias. La revisión. Luego del escrito, debe hacer varias lecturas del mismo para corregir errores ortográficos, sintácticos y revise si las oraciones están bien construidas, si se utilizan los correctores adecuados para la oración y el buen uso de los signos de puntuación. Cada párrafo debe estar correctamente redactado por sus ideas principales y secundarias, que además deben tener relación y coherencia entre sí. ¿Por qué será importante que nosotros planteemos y establezcamos los signos de puntuación de una forma correcta? Para darle buen sentido a lo que se está escribiendo. Si no se Exacto. revisa, Dime. Porque un punto o una coma mal puede cambiar el texto, puede cambiar lo que quiere. Exactamente. Sí, ¿no es cierto? Si nosotros ponemos un punto o una coma en un lugar incorrecto, va a cambiar el contexto, ¿sí? ujú, Y esto va a cambiar el sentido de la información, del contenido. Entonces, es importante que nosotros tengamos un conocimiento ya mucho más técnico, mucho más amplio y un conocimiento correcto y adecuado en la aplicación de este tipo de signos, de puntuación, de conocimientos ortográficos, de escritura, de sintaxis, ¿sí? E incluso ya de un vocabulario mucho más amplio que nos va a facilitar el desarrollo de este tipo de contenido. Sin más, muchachos, el día de hoy vamos a llegar hasta aquí. Muchas gracias.